cualquiera. Si nosotros empezamos a hacer zoom sobre la persona, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cuadritos que tienen los colores de la persona, pero no vamos a poder sacar más información de la que muestra eso. O sea, es imposible que con solo una foto se pueda sacar lo que hay en el reflejo de los lentes de esa persona, porque lo que se muestra ahí son datos concretos. No es que mágicamente esos datos se vayan a transformar en una imagen nítida. Es más, la representación típica de esos píxeles que se ven en pantalla, que son los mismos puntitos que ustedes ven en ciertos programas cuando ven su televisión, no es nada más que una manera de representar algorítmicamente la imagen. Entonces, en este ejemplo, tenemos que los unos podrían representar los cuadrados, los píxeles que están apagados, sean blancos, y los ceros, los píxeles que están prendidos, sean negros. Y eso sería una representación de una carita smile, una carita sonriente en pantalla. Ahora, ¿qué le falta a esta imagen, que está representada con ceros y unos? Color, ¿cierto? Le falta color. Y para poder representar color, no podemos jugar 0 y 1. ¿Qué necesitamos? Para poder representar color. 0 y 1 significa prendido y apagado, pero no nos da ninguna otra especificación de color. ¿Qué necesitaríamos entonces para poder representar color? Números más grandes, ¿cierto? Mayor cantidad de información, más datos. Típicamente, o el estándar más usado para representar color en imágenes es el RGB. ¿Quién sabe qué es RGB? Que esto lo vimos en la semana 2, si no me equivoco. Rojo, verde, azul, ¿cierto? Y la gracia es que ve variación del color rojo, verde y azul en un rango entre 0 y 255. O sea, ¿qué potencia de 2 se ocupa? Eso lo vamos a ver más en detalle. Pero ustedes ven que hay un rango de 256 números que pueden tomar el RGB, ¿cierto? Vimos los decimales que podían tomar números entre 0 y el 9, y vimos los binarios que pueden tomar números entre 0 y 1. Pero también vimos hexadecimales. ¿Quién se acuerda de los hexadecimales? ¿Nadie? Las hexadecimales eran otra representación de datos que era distinta a la decimal, que va entre 0 y 9 los dígitos, y que el binario que solamente se identifica con 0 y 1, y el hexadecimal toma valores entre 0 y el 15, pero para representarlo en un carácter, desde el 10 hasta el 15, toma valores de letra. Entonces la A vale 10, y la F ¿cuánto valdría? 15. Entonces lo que hacemos en RGB típicamente es sacamos la representación decimal de los números y para tener claridad visual los separamos en dos. Y decimos que nuestra representación hexadecimal del número va a ser la conversión de cada uno de los cuartetos de bits a su correspondiente hexadecimal. Entonces el 1111 es el número 15. Entonces el 15 se representa con una F en hexadecimal. El 1000 es el 8, se representa con el mismo número 8 en el hexadecimal. El 1101, ¿qué número será? 13, se representa con la D, ¿cierto? Entonces mi número 255, 216, 255 queda transformado en algo que es FF de 8FF. La 0X que aparece ahí es solamente un hint visual para decir que el número está representado en hexadecimal. No tiene ninguna relevancia en lo técnico, en programación, pero es para notación. Entonces yo pongo 0X y ya sabes que el número que viene es hexadecimal. ¿Y por qué se hace eso? Porque si, por ejemplo, este net de una D fuera un 1, habría un 1,8. Entonces uno pensaría que sería el 18 decimal. Y por eso, para diferenciarlo, se pone la 0 y la X. Entonces mi número, que era 255, 216, 255, queda transformado en eso. 0xFF, 0xD8 y 0xFF. Vamos a ver por qué hexadecimal es importante en un momento.
pero ténganlo aquí en su memoria. Es una representación de los números. Ya, volviendo a la clase anterior terminamos diciendo algo que a algunos de ustedes los impactó, a otros no, porque no estaban tomando en cuenta el curso, que era que string no existía. Que en realidad el string era algo que escribíamos como característico. Que en otras palabras significaba un arreglo de caracteres. Y terminamos con un ejemplo en el IDE, que era el compare 0. El compare 0 básicamente lo que decía era, tomaba un string de la persona, se le preguntaba a la persona algo, después le preguntaba otra cosa, y lo que hacía era comparar esas dos cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? A pesar de que la persona escribiera dos cosas que eran iguales, decía que era diferente. Y lo que dijimos era que era por un tema de algo llamado punteros. Y eso es lo que vamos a ver en la clase. Entonces, para ver por qué el compilador los toma como diferentes, vamos a enseñarle a usar el debugger de LeaderLine. ¿Quién sabe lo que es un debugger? Un debugger es una herramienta que les permite a ustedes ver lo que está haciendo el programa. Entonces, la clase anterior lo que hicimos fue poner en el programa para ver lo que estaba haciendo puros printf. Poníamos printf de algo, printf de otra cosa, íbamos viendo lo que estaba ejecutando el programa, pero con instrucciones de imprime en pantalla. El debugger nos permite ver lo que está haciendo el programa sin necesidad de andar poniendo printf a cada rato. ¿Por qué es bueno eso? ¿Alguien se le ocurre por qué es bueno no tener que andar poniendo printf a cada rato? Para no tener que compilarlo, es reescribirlo y compilarlo todo el rato, correcto. Súper. Entonces, el debugger se encuentra al lado derecho del IDE en un tab que se llama debugger. Y ustedes, si lo presionan, va a aparecer esta pantallita que tiene distintas cosas, pero lo que me interesa básicamente son las tres últimas: call stack, local variables y breakpoint. Y vamos a partir por los breakpoints. Si nosotros ejecutáramos el programa ocupando el run de aquí arriba, pasamos a la función de debug. O sea, le decimos al computador que queremos ver lo que pasa en el programa. Pero si lo ejecuto, y ahí digo, hola. El programa termina y la pantalla aquí al lado desaparece, porque fue muy rápido. O sea, un programa se ejecuta así, en milésimas de segundo. No hay tiempo de ver lo que está ocurriendo. Entonces los breakpoints son instrucciones que le dicen a mi compilador: oye, espera, tú partes ejecutando, pero cuando llegues a este punto, espera porque yo quiero ver lo que está pasando en mi programa. ¿Okay? Entonces el breakpoint nos permite pausar el programa. ¿Y cómo se ocupan los breakpoints en el IDE? Se aprieta al lado del número donde ustedes quieren pausar el programa. Y al presionarlo va a aparecer una pelotita roja, que quiere decir que hay un punto de quiebre para pausar el programa. Entonces ahora volvemos a hacer debug de este programa. Mi compilador, o sea, el ejecutor, va a mostrar una línea amarilla. ¿Qué significa eso? Que el programa no está ejecutándose, porque ven que no ha impreso todavía aquí en pantalla say something, sino que está esperando que nosotros le demos la autorización para continuar. ¿Y cómo le damos esa autorización para continuar? Con los botones que están aquí arriba. El primer botón, que es el resume, me permite continuar la ejecución del programa de una. Entonces, ¿qué pasa si lo presiono? Entonces me va a preguntar say something, pero no va
a esperar nada más, porque yo le dije que ejecutara todo lo que había en adelante sin esperar. Por ende, no es tan útil a menos que yo haya encontrado lo que quería. Vamos a tratarlo. La otra instrucción que hay aquí arriba es step over. Si se fijan, el computador está parado en una instrucción. Si ustedes presionan step over, el computador va a pasar a la instrucción siguiente. ¿Ya? Presionan de nuevo step over, pasa a la instrucción siguiente que ahora me pide escribir say something, le pongo hola, y después vuelve a esperar. Entonces yo puedo seguir presionando step over, me va a preguntar el siguiente string y le pongo hola. Ahora viene la parte interesante. Si se fijan acá, en las variables locales, me muestra lo que está dentro de la función que estoy ejecutando. En este caso mi función es main, como está aquí arriba. Entonces dentro del main hay dos variables, una variable s y una variable t. Las dos valen hola como texto, pero el valor es distinto en hexadecimal. Este es un hexadecimal, por eso les decía que hexadecimal era importante usar en computación, porque casi toda la notación de número en programación es con hexadecimal. Y este valor es distinto. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué ese valor puede ser distinto? Necesito dos voluntarios para jugar con eso. ¿Voluntarios o preguntas? Ya, pregunta. La S y la T son distintas. Por eso son distintos los valores. Ya, y vamos a explicar por qué pasa eso. Necesito dos voluntarios. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con OX? 0X. En 0X es la notación hexadecimal. Entonces quiere decir que el número que viene después es un hexadecimal y no un decimal. ¿Verdad? Sofía y Catherine. Entonces, Sofía y Catherine van a ser nuestras variables S y T. Y lo que hemos dicho hasta el momento en el curso es que las variables son como una cajita que guardan la información. Entonces, yo podría tener Entonces lo que les enseñamos hasta el momento a ustedes es que cuando yo tenía una variable, había una cajita, por ejemplo mi cajita S, tenía Catherine, que va a contener un hola, y una variable T, que tiene Sofía, que también va a tener el contenido de hola. ¿Ya? Pero eso no es lo que pasa en realidad. ¿Ya? Lo que pasa en realidad es que getString lo que hace es preguntarle al usuario por la palabra. Y al hacer eso, y volviendo a la analogía que ustedes son la memoria que tenemos en el computador, lo que voy a hacer es ir a buscar dentro de mi memoria un espacio donde yo pueda guardar lo que me está escribiendo el usuario. Y lo voy a ocupar ustedes de memoria. Entonces, si el usuario escribe hola, voy a guardar la H, la O, la L y la A. Bueno, vamos para allá. Y el /0, ¿qué significa el /0? El término del string. O sea que hasta ahí había texto. Y eso lo va a guardar en un espacio de memoria. Entonces ahí yo tengo lo que le pregunté al usuario cuando dije el primer say something. Y eso lo quiero guardar un poquito más.
Ella no, primero. Y eso lo quiero guardar en mi cajita, que es una variable. Pero lo que guardo no es el hola completo, sino que voy a guardar, y aquí ojalá que resulte, que tiene la H, tiene que tirar la lana hacia adelante y llegar al escenario. Todo pues, sin pegarle a la gente. ¡Ah! Lo que guardo en ese no es todo el contenido de hola, contando el backslash n, sino que lo que guardo acá es algo que apunta a la memoria donde está la palabra hola escrita. ¿Ya? Entonces lo mismo en el caso de tía. Entonces, si yo escribiera hola de nuevo, vamos a ver si el grupo que viene también les cuenta la caja a la opción. Ve a quién le rebaten la H. Entonces la misma idea. Entonces ahí tampoco estoy guardando hola. Se rompió la cámara. Vamos a sacar. Entonces tampoco estoy guardando hola, sino lo que estoy haciendo es guardar la dirección de memoria donde el usuario escribió hola, donde el computador guardó lo que el usuario escribió, que en este caso es hola. Entonces lo que pasa es que cuando comparo, no estoy comparando lo que está escrito, no estoy comparando hola con hola, sino lo que estoy comparando es el espacio de memoria, la ubicación en memoria, donde está escrito hola en cada uno de los casos. Que en el primer caso sería la butaca, ¿qué número? Butaca 14 de la quinta fila, y en el segundo caso sería la butaca 7 de la tercera fila. Y esas dos cosas son distintas. O sea, la ubicación de esa persona es distinta a la ubicación de esta otra persona. Y por ende, lo que comparo da que no es igual, a pesar de que yo escriba lo mismo. ¿Yo claro? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Les damos las gracias. Catherine. Ya, gracias. ¿Qué? ¿A quién le echan todo? ¿Ya le echan todo en la casa? Ya le voy a dar una. Después te voy a hablar. Ya entonces, si lo que estoy comparando es el espacio o la dirección donde está la memoria de mi texto, ¿qué tendría que hacer para que funcione la comparación? ¿A alguien se le ocurre lo que tendría que hacer para que funcione la comparación? Además de hacer trampa. ¿Sí? Comparar carácter por carácter, ¿cierto? Entonces vamos a
terminar el debugger. Ya, subir esto. Y lo que tendría que hacer es comparar carácter por carácter, o sea, hacer un ciclo for, ir recorriendo todo el string y después comparar uno por uno los caracteres. Pero resulta que C tiene algo que nos ayuda a hacer eso, que es la función strcmp. O sea, esa función nos evita el trabajo de tener que ir recorriendo carácter por carácter todo el texto y viendo si es que son iguales los caracteres o no. Esta función nos dice si dos strings, o sea, ser asterisco, son iguales o no. La función ve si dos strings son iguales. Y si el resultado es 0, significa que los dos son iguales. Si el resultado es distinto a 0, significa que los textos no son iguales. Y después vamos a explicar qué tendría que ver si es que el número es positivo o negativo. ¿Ya? Pero por el momento tengan en memoria que strcmp compara dos strings y si da 0 es que son iguales. ¿Preguntas? ¿Sí? Ya, 0 es el valor que da la función como resultado cuando los dos son iguales. Eso es, el programador decidió que ese era el valor cuando dos eran iguales. Entonces tú pones igual a 0. Lo vamos a ejecutar para que vean. Y lo vamos a ejecutar de una manera distinta para que vean los resultados. Ya. Ahora, en este ejemplo, yo escribí hola y chao, que efectivamente son distintos. Y en la función me dio un resultado de 5. Vamos a ver por qué. Entonces escribí hola y chao y me dio un resultado de 5. ¿Qué pasa si escribo otra vez? Chao. Hola. El resultado me dio menos 5. Entonces, lo que dice la función cuando las palabras son distintas, te dice cuál palabra está antes que la otra. Es como compara el orden de las palabras. Por eso cuando el valor es negativo, quiere decir que la primera palabra, es menor que la segunda. Cuando es positivo, es al revés, que la primera es mayor que la segunda. Pero no tomen tanto en cuenta eso. Veamos qué pasa cuando las dos son iguales. Entonces ahora cuando escribí hola y hola, a pesar de que efectivamente las direcciones de memoria, o sea, donde están ubicadas las palabras, es distinto, el resultado me da 0. O sea, me dice que mis dos textos son iguales. ¿Ya? Y por ende, cuando yo siga ejecutando, va a entrar al if, donde ve que el resultado es igual a 0, y me va a decir que escribí cosas que son iguales. You type the same thing. Entonces, preguntas al respecto de punteros.
o sea, la ejecución va a ser la misma. Lo que pasa es que el debug te permite hacer eso de pausarlo y de ir viendo lo que va ejecutando. Por ende, en vez de llenar con printfs, tener un output que es sumamente feo, ves esos valores en el debug. Te queda más ordenado y puedes ver más fácil el problema que bueno. ¿Sí? Ya, eso lo vamos a ver dentro más adelante, pero tenlo presente. Vamos a ver por qué se ve eso que sea igual a 1, o sea, distinto no. Y ahora vamos a abrir otro programa que lo que hace es preguntar de nuevo al usuario que diga algo y guardar ese valor en un espacio de memoria y asignar una variable S. Y después lo que hace es igualar T con S. Después que iguala T con S, o sea, no que iguala, sino que copia el valor de S en T, pregunta si el largo de T es mayor a 0 y cambia el primer carácter de T a mayúscula, que para eso es la función swap. Pues algunos de ustedes ocuparon estas funciones en la tarea, no la habíamos enseñado, pero está bien, se adelantaron un poco en el curso. Pero el swap es convertir en mayúscula un carácter. Entonces, para convertir en minúscula, ¿cómo será? To lower. Sí. Y después quiero imprimir las dos cosas, el string original y la copia. Y esto sí lo vamos a hacer en terminal. Ya, digo hola. Vamos a poner más grande. ¿Y qué pasó? Que no solo mi copia, que era T, cambió a mayúscula, sino que también el original, que era S. ¿Y qué pasó? Porque yo lo que hice acá fue copiar S en T. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué se modificaron los dos y no solamente T? Porque la copia y el original son la misma variable. ¿Son iguales en qué sentido? Ya, tienen lo mismo porque son una copia. Pero ¿por qué se modificaron los dos? Pues se guardaron en el mismo lugar. Y eso es lo que vamos a ver en el debugger. Cuando yo digo hola, ejecuto, si veo acá mis variables, veo que lo que hice puede decir que T fuera idéntico a S, que en este caso significa que mis cajitas van a apuntar al mismo lugar de memoria. No es que haya copiado el contenido de hola en otro lugar, sino que lo que hice fue que mi cordelito, que de S iba a esa fila, ahora el cordelito de T va a ir a la misma posición. O sea, están apuntando al mismo dato. Exactamente el mismo dato en el mismo espacio de memoria. Y entonces, al modificar lo que está en el contenido de esa memoria, lo modifico para los dos valores, las dos cajitas. Ya, entonces aquí viene lo complicado. Si al hacer esto lo que estoy haciendo es que mis cajitas apunten al mismo lugar de memoria, pero el contenido es el mismo en los dos casos, ¿qué creen que se necesita para poder efectivamente copiar el contenido de un que tiene la variable S a una nueva variable que va a ser T? No, necesitamos espacio en memoria, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos espacio en memoria? Porque hay que escribir el contenido de lo que está apuntando en S a lo que va a apuntar T. ¿Ya? Entonces necesitamos decirle al computador, oye, necesito un espacio en memoria donde voy a copiar cada uno de los caracteres que están donde apunta S
a dónde va a apuntar T. Entonces, veamos cómo se hace eso en el programa Copy 1. El programa Copy 1 parte exactamente igual que el anterior, preguntando al usuario que diga algo y capturándolo en getString. Y ahora vamos a explicar, después que explique lo siguiente, voy a explicar eso. Pero aquí hay una instrucción nueva que se llama malloc. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que hace malloc? Después de lo que discutimos recién. Pide un nuevo espacio de memoria, ¿correcto? Entonces lo que está diciendo malloc, esa función que se llama malloc, es decir al computador: oye computador, necesito escribir algo en tu memoria, ¿por qué no me reservas un pedacito para poder yo hacer eso? Entonces malloc reserva butacas vacías para que yo escriba lo que yo quiera. Pero ¿cuánto necesitas? Me dice malloc. ¿Cuánto es el espacio que necesitas? Entonces yo necesito copiar toda la palabra, que es hola. Por eso ocupo la función strlen para ver el largo de la palabra. En el caso de hola son 4, pero le estoy sumando un 1 por el \0. Por el \0. Siguiente sobre. Vamos a ponerlo más exigente porque eso ya lo habíamos visto. El \0 es el término del string, del texto. Entonces yo sé que mi texto es lo que está apuntando el cordelito, que hay una H, una O, una L, una A, y después un \0. Entonces yo sé que ahí termina mi texto. Por eso se ocupa ese carácter especial. Y por eso se le pide un espacio extra de memoria, porque lo tengo que poner, sí o sí. Y eso lo tengo que multiplicar por el tamaño de memoria que me ocupa un carácter. ¿Cuánto ocupa un carácter? ¿Cuánto byte? Un byte. ¿Cuánto ocupa un carácter en memoria? No, un entero. Un entero ocupa 4 bytes. Un byte. Ya, segunda, ya. Entonces un carácter ocupa un byte. Y lo que le estoy diciendo ahí entonces es que me guarde en memoria la cantidad de caracteres que hay en la palabra, en este caso sería 4, más el espacio para el \0, multiplicado por el tamaño de lo que ocupa en memoria un carácter, o sea, un byte. Por el \0. Entonces lo que acabo de hacer es decirle a mi computador que me guarde un espacio, 2, 3, 4, 5 espacios que están vacíos, y T lo deja apuntando a esa ubicación. O sea, mi string T ahora está ahí. Por el momento no hay nada, yo lo tengo que llenar. Ahora, ¿qué significa que sea igual a nulo? ¿Qué puede pasar en un computador? Rara vez pasa con la cantidad de memoria que tienen las computadoras hoy en día. Pero ¿qué podría llegar a pasar? Que toda la memoria esté ocupada. Si toda la memoria está ocupada, o pasa algo raro como que el programa tiene uso limitado de memoria y ocupó toda su memoria, entonces malloc me va a decir: ¿sabes qué? No fui capaz de encontrar un espacio vacío donde tú puedas escribir tu texto. Y eso lo devuelve como null. Entonces null quiere decir que no encontró espacio en memoria para poder hacer lo que yo quería. Y si es así, no puedo escribir y por ende retorno. Y en C, cuando yo retorno un número positivo, significa que ocurrió algún error. Entonces por eso, cuando hay error,
Entonces mi programa no pudo, en este caso no pudo guardar memoria. Pero en caso contrario, lo que voy a hacer es recorrer uno por uno el texto que está en la ubicación de memoria donde apunta S y lo voy a ir copiando en mi espacio libre. Entonces, si allá tenía una H, acá voy a escribir una H. Si tenía una O, acá voy a escribir la O, la L, la A y el backslash 0. Ya. Voy a explicar esto acá un poco más. Yo dije que si mi computador no podía encontrar memoria, entonces retornaba 1. Retornaba 1 porque el quinto 0 significa un error. El return, en este caso, cuando está en el main, lo que hace es salir de mi programa. Por ende, si no hay memoria, yo termino mi programa. ¿Ya? ¿Y por qué dije en caso contrario? Fue explícito para decir que hubiera habido un else. Pero ¿por qué no hay un else acá? No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Claro, porque si no entra lib, significa que sí encuentro memoria, o sea, no va a terminar el programa. Si no encuentro memoria, va a terminar el programa. Entonces solamente va a seguir ejecutando esto si es que encuentro memoria. Por eso no es necesario el else. ¿Y si pongo el 0 qué? En red. ¿Va? 0 si pongo return 0. Si pone return 0, y esto es solamente técnica, si pone return 0 hacia afuera del sistema operativo, va a pensar que el programa se ejecutó de la manera que esperaba. O sea que está todo bien. Igual va a funcionar, no se va a caer, pero es por estandarización, que se pone 0, return 0 si es que todo funciona bien, y el return cualquier otra cosa si ocurrió algo no previsto. Y en este caso lo no previsto es que no había memoria. Esa es la diferencia. Entonces vamos a ejecutar este programa. Entonces ahora al escribir hola, solamente la copia, que fue explícita en este caso, de esta manera, donde copié cada uno de los caracteres de un espacio de memoria al otro, y después el primer carácter de este nuevo espacio de memoria lo pasé en mayúscula. Ahora solamente esa copia pasa a mayúscula. Y si hacemos un debug de eso, ¿Profe? ¿sí? ¿Para qué es el size of? El size of te dice el tamaño en memoria que ocupa algo. Nosotros sabemos que el string es un arreglo de caracteres. Entonces lo que queremos guardar es el espacio en memoria que permite guardar n caracteres, 5 caracteres. Entonces el size of me dice el tamaño que tiene en memoria un carácter. ¿Y por qué lo multiplica? A ver, es como si tú tuvieras que comprar un envase para bebida. Y te dice que la medida del envase es en centímetros cúbicos. Entonces, si tú quisieras guardar 100 centímetros cúbicos, lo que hace es pedir un envase que tenga 100 y después le das la unidad de medida, 100 cc. En este caso lo mismo, tú le pides un espacio en memoria de 100, pero 100 ¿qué? 100 caracteres. Y eso lo saco con el size of chart. Ya. Ya, entonces ahora si ejecuto mi programa con el debug, lo que veo es que S tiene esa dirección de memoria, 60, 30, 40 en hexadecimal,
y el contenido bola. Y T ahora es pura basura. ¿Por qué es pura basura al principio? ¿Por qué T es pura basura al principio? Porque no tengo nada todavía. Porque todavía no lo inicializo, ¿cierto? Todavía es cualquier cosa que no tiene ninguna lógica. Al pedir el espacio de memoria, lo que hago es lo ubico dentro de la memoria y le doy un valor inicial que es vacío. O sea, un texto vacío. Y ahora puedo empezar a escribir en él. Entonces voy a ir a por... Para cada uno de los caracteres voy a ir copiando. Entonces ven cómo va cambiando el valor de n. ¿Por qué va cambiando el valor de n de ese número gigante al número 4, que es el verdadero valor del largo del texto? Claro, porque al principio yo lo que digo es que voy a ocupar una variable n que va a tener un valor que es el largo del texto. Pero para tener hacer lo mismo que hace el compilador, tengo que pedir un espacio de memoria para guardar el largo del texto. Pero puede que toda mi memoria haya sido ocupada. O sea, típicamente el computador siempre está realizando procesos, datos, y esos datos los deja marcados con ciertos valores 0 y 1. Y yo le pido un espacio de memoria, y me dice, ya, este está libre ahora, pero estaba siendo ocupado hace un rato, pero ahora está libre. Y el valor que tenía antes, ese espacio de memoria, era el 42.000 y tanto que salía en el loop. Bueno, en este caso, 4.197.728. Pero al escribir mi valor, cambia al 4. Ya. Y además, abajo ahora, hay dos instrucciones nuevas que se llaman free. ¿Quién se le ocurre que hace free? Libera la memoria. ¿Por qué tengo que liberar la memoria? Parecido a lo que acabo de pedir. Es decir, que yo estaba pidiendo memoria para que yo pudiera escribir algo. Al hacer free, le digo a mi computador, oye, ya puedes ocupar el espacio de memoria que yo acabo de ocupar. Se lo puedes pasar a otro programa. Entonces, al hacer free, libero eso más rápido y mi computador funciona de mejor manera. Cuando tengo que hacer free, es cuando yo explícitamente pido memoria con malloc. Entonces, si yo pido memoria con malloc, yo como programador tengo que hacer el free. Ahora, ustedes me van a decir, ya, pero getString, yo no hice un malloc. O sea, yo llamé a la función getString. Lo que pasa es que cuando vean el código de la biblioteca CF50, van a ver que getString hace un malloc. Entonces ustedes también tienen que liberar ese espacio de memoria. Si no colocan el free, igual tu programa se va a seguir ejecutando, va a terminar y en algún momento el computador se va a dar cuenta que tu programa terminó y va a liberar la memoria. De todas maneras. Pero, ¿qué pasa si yo pidiera memoria en un ciclo o en una función recursiva? O sea, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, voy a empezar a colapsar la memoria del computador. Entonces, por eso siempre es buena práctica liberar la memoria cuando ya no la ocupo. Ya. ¿Sí? Cuando vimos la clase anterior, vimos que el computador tenía memoria que representamos como un rectángulo. Y había un espacio de memoria y yo dije que le asignaba al main y otro espacio de memoria que le asignaba al soft, ¿cierto? Entonces cuando mi programa termina, todos esos espacios de memoria que yo le asigné a las funciones dentro del programa se borran, se liberan. Por eso implícitamente lo tiene el computador. Y ahora es cuando vamos a explicar algo que puede que los confunda, pero tengan presente que es muy útil.
Cuando yo estaba copiando el carácter por carácter en mi programa Copy 1, lo que hice fue ocupar la notación de arreglos, porque dije que mi char asterisco era un arreglo de caracteres, ¿ya? Pero esto se puede realizar de otra manera. Que es la que está acá. Y esto nos sirve para entender dos cosas: el por qué el asterisco es lo primero, y después por qué funciona lo siguiente. Lo que estoy haciendo en este pedacito de código es exactamente lo mismo que está aquí en el copy one como copia de valores de un arreglo. O sea, un arreglo, nosotros vimos que la notación era un paréntesis cuadrado. Se ponía el nombre del arreglo, paréntesis cuadrado 0, era el primer valor de ese arreglo, paréntesis cuadrado 1, el segundo valor, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hago acá. Voy copiando uno por uno los valores del carácter. Pero eso es lo mismo que esto de acá, que dice asterisco, paréntesis, P más I. El asterisco, la notación asterisco, indica lo que está apuntando mi variable. Entonces, si yo tenía mi variable S, esta es mi variable T, está acá, al decir asterisco T, lo que yo digo es lo que está apuntando mi variable T. O sea, lo que está acá, el dato que está acá, la H, porque es el primer carácter de mi palabra. En otras palabras, estoy transformando un espacio de memoria, un número de un espacio de memoria, a un valor concreto. Entonces eso es lo que hace el asterisco. Entonces si yo dijera asterisco, lo vamos a ver en el device, para que lo vean claro. En el debugger si abren esa parte de acá, van a ver que sale una variable S que muestra el espacio de memoria y que después muestra todo el contenido. Pero abajito hay algo que dice asterisco S. Entonces asterisco S es lo que apunta mi variable, el espacio de memoria que apunta mi variable, que en este caso es el carácter H. ¿Ya? Solamente un carácter. El asterisco muestra lo que está apuntando mi variable, que en este caso es el primer carácter de mi texto. Solamente el primer carácter. Entonces va a ser asterisco S. Lo que hago es apuntar al primer carácter. Cuando yo digo lo apuntado por S más 1, significa que yo voy a ir al espacio de memoria que está acá. Tomo el valor de S, que es un número, ese decimal, le voy a sumar 1. ¿Ya? O sea, estoy moviendo la dirección de memoria a la que estoy apuntando. Y después le digo, ahora dame lo que apunta esa nueva dirección de memoria. Entonces aquí estaba la H, ahora le digo, muévete a la memoria siguiente y dame lo que apunta esa nueva dirección de memoria, que en este caso es la O. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo acá, en este ciclo, le estoy diciendo, parte de 0, dame lo que está apuntando a ese, en este caso es la H. Después y asígnaselo a lo que está apuntando T más 0 y copia ahí la H. Al pasar al ciclo siguiente, al 1, lo que le estoy diciendo a mi computador es muévete al espacio de memoria siguiente y luego dame lo que está apuntado ahí, que es la O, y eso cópialo en el espacio de memoria siguiente de donde está T. Y así sucesivamente. Entonces al final, esto que se llama álgebra de punteros nos permite copiar todo el contenido de igual manera que un array.
Preguntas. Se va a comparar, pero se va a comparar solo el primer carácter. O sea, si tú le pones asterisco S, if asterisco S igual a asterisco T, te va a comparar la H con la K. Y no puede que uno sea hola y el otro ala. Cualquier cosa. Entonces, no sirve para comparar textos. Para eso tiene que ocupar el STR-CMP. ¿Alguna otra pregunta? Ya que esto igual es... No, bueno. León, no, bueno. Pregunta respecto a esto que hemos visto hasta el momento. Ya, pero toda esta discusión que tuvimos nació de la discusión del swap. ¿Ya se acuerdan del programa no swap que vimos en la clase anterior? Donde yo tenía una función y mi función, a pesar de que aquí hacía el cambio de los valores de la variable, o sea, a A le asignaba B y a B le asignaba A, arriba no pasaba nada. ¿Por qué no pasaba nada? Porque como vimos la dinámica, aquí abajo estaban los valores de la función main y ahí arriba estaban los valores de la función swap. Y lo que hacíamos al llamar a la función swap era copiar rápidamente los valores y devolvérselos al main. O sea, main quedaba con los valores originales y swap era el que hacía los cambios, pero esos valores se perdían. Entonces, esto está mal, no funciona. Y por eso es mejor que no lo vean porque no funciona. Para que ese código funcione, lo que yo tengo que hacer es ocupar los punteros al espacio de memoria. O sea, en vez de pasar los valores, por ejemplo, en vez de pasar el 1 y el 2, yo tengo que decirle a mi computador que lo que voy a ocupar es el espacio en memoria, donde está el valor de A, y el espacio en memoria donde está el valor de B. ¿Por qué? Porque si yo paso el valor 1 y el valor 2 swap copia esos valores y modifica ese valor en particular. Pero si yo le digo a swap la dirección de memoria, por ejemplo, la butaca 4, lo que va a hacer swap es venir hasta acá, ver lo que está aquí en la butaca 4, modificarlo y después devolverse a su posición. Entonces, efectivamente va a modificar el valor que yo quiero cambiar. Entonces, esto es igual que un char asterisco, o sea, que un string, pero con un entero. O sea, lo que estoy diciendo acá es, voy a pedir un espacio en memoria de cierto tamaño, a ese espacio de memoria voy a guardar un número entero, y después lo que quiero hacer es que lo que está apuntado por mi variable en ese espacio de memoria se cambie con lo que está en el otro lado. Ahora, acá también ocupo una variable temporal, pero en este instante no guarda el valor de A, porque esto no ha cambiado. Si se fijan, el int de la variable temporal no ha cambiado a un puntero. Y eso es porque no me importa, porque esa variable es mía, propia. Y lo único que me importa es que después le voy a decir a mi computador que el espacio de memoria donde está D, lo que está apuntando eso, la butaca 4, va a tener el valor de mi variable temporal. Ya. Entonces, si yo hago ese cambio acá, yo pongo int asterisco, guardo y yo trato de hacer un main no swap.
Me dice que tengo que cambiar la declaración de la variable primero. Ya, me dice que lo que estoy tratando de hacer es pasarle un número entero, que era lo que yo pedí, el x y el y, y lo pedí al usuario, a una función que lo que está esperando es la dirección de memoria. Y aquí me dice el hint, que es lo que debo hacer. Y vamos a mover la lupa para que se vea. Me dice, toma la dirección de memoria con ampersand. Entonces, lo que yo tengo que hacer es algo que les va a parecer muy raro, y prometo que esto es lo último nuevo que vamos a ver hoy día, que es ponerle un ampersand. Vamos a entrar. Que es poner un ampersand antes de mi variable entero. ¿Qué es lo que hago con eso? Lo que estoy diciendo arriba es que estoy capturando números enteros. ¿Ya? Estoy capturando acá el número 1. ¿Ya? Pero yo tengo el valor del número entero. Tengo el valor porque así lo maneja C. Maneja que el número entero se declara de esa manera, lo que yo tengo es el valor. Al ponerle un ampersand, lo que estoy diciendo es que estoy obteniendo la dirección de memoria, en este caso la butaca 7, ¿dónde está mi número entero? ¿Ya? Entonces, el ampersand me da la ubicación en memoria de mi número entero. Y al darme la ubicación en memoria, entonces ya puedo hacer todo lo que hice antes. Con la ubicación en memoria, puedo llamar a mi función swap y decirle, oye swap, cámbiame los valores que están en las butacas 7 y 8. Entonces swap va a venir aquí abajo, va a tomar el valor del número 7, lo va a guardar en otro espacio por mientras, por ejemplo en la butaca 4, toma lo que está en la butaca 8, lo pone en la butaca 7, y lo que está en la butaca 4 lo pone en la butaca 8. Y se devuelve. Pero como lo que cambié es directamente lo que está en memoria, que lo maneja main, que es aquí abajo, se va a ver reflejado arriba. Y probemos que funciona. Y entonces ahora efectivamente, si se fijan, mi valor de x inicial era 1 y mi valor de y inicial era 2. Y ahora al ocupar los espacios en memoria, en vez del valor en sí, efectivamente logro que se puedan cambiar los resultados. Entonces x vale 2 e y vale 1. Sí. O sea, a la función tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Solamente. Profe, ¿Sí? ¿y eso se puede hacer cuando la variable solamente tiene un valor, ¿cierto? Vamos a ver que todo en C son punteros y divisiones de memoria, básicamente. Entonces puede ser, tú puedes hacer esto con enteros, con caracteres, con string, con doubles, con float, con lo que sea. Pero se tendría que ocupar un for si tuviera más. Si tuviera más de... Ya. Para eso es el size-of. Y va a ser lo último que vamos a ver. Ya. Lo que pasa es que tú después le dices a tu compilador, cuando estás pidiendo memoria, le dices el tamaño de lo que va a pedir. En este caso yo quiero un número entero. Entonces por eso digo 1 por el tamaño del entero. Si tú quisieras pedir más enteros, podrías multiplicar eso. Y te va a dar espacio para más enteros. ¿Por qué funcionaría eso? Porque el tamaño entero es fijo. Son 4 bytes. En cambio el tamaño de texto no es fijo, por eso va el carácter byte select 0. Ya. Entonces tú podrías tener más de un entero. Y entonces en este ejemplo, estoy tratando los enteros como punteros a espacios en memoria.
y lo que hago es pedir un espacio en memoria para guardar el número entero. Ya lo que apunta, o sea, en el lugar físico de la memoria, voy a guardar el número 42. Y después estoy haciendo una instrucción que dice que lo que apunta en mi espacio de memoria de la Y le pongo el número 13. Pero eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no reservamos el espacio de memoria, ¿cierto? O sea, aquí lo único que hemos hecho hasta el momento es decir que en X, lo que yo voy a apuntar por X va a ser un espacio de memoria reservado para un número entero, o sea, 4 bytes. Pero Y no le dijimos nada. Entonces, cuando tratamos de hacer eso, el compilador va a decir, oye, pero no me has pedido memoria para Y. Entonces, ¿cómo quieres que guarde el número 13? Eso no va a funcionar. Y entonces esta línea se cae. Pero si esta línea no existiera, y yo hiciera algo como Y igual a X, ¿qué va a pasar ahí? Cuando digo Y igual a X. En este caso. No va a reservar un nuevo espacio en memoria, sino que va a ocupar el mismo. O sea, mi Y ahora va a apuntar al mismo lugar donde estaba la X antes. Y va a cambiar ese valor por el número 13. Entonces ahí, en este ejemplo, queda clara la diferencia entre lo que es asignar valores y asignar punteros. Porque el dado funciona, dado que no tengo que pedir un nuevo espacio en memoria. Entonces, si yo declarara mis enteros de esta manera, mi no-swap podría cambiar algo de este estilo. No tiene que ver los valores. Gracias. Si lo puedo hacer más fácil. Entonces yo podría cambiar algo de esta manera. Como ya estoy hablando de direcciones de memoria, porque eso fue lo que hice con malo, pedí un espacio de memoria, no es necesario que ponga el ampersand al hacer el swap, porque ya estoy diciendo que esos son espacios de memoria. Entonces, cuando yo declaro, bueno, falta asignarle un valor. Ya, entonces, cuando yo lo hago de esta manera y reservo el espacio de memoria, para darle un valor a ese entero, tengo que ser explícito en decir lo que apunta mi variable X. O sea, lo que está al final del cordelito, a eso darle un valor 1. Y mi variable Y, un valor 2. Y después a swap, no es necesario que le ponga el ampersand, porque mis variables ya son punteros al espacio de memoria. Entonces esto, quiero que lo prueben en sus casas para que vean la diferencia entre ocupar el ampersand y el asterisco. ¿Preguntas antes de terminar la clase? El backslash 0 es un solo carácter, pero es un carácter especial. Es que ocupa dos espacios como este. Es lo mismo que el backslash n. Eso que es backslash 0 se representa como un carácter. Todo lo que es backslash algo es para decir que escape lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es el carácter que se escribe. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden de firmar las listas que van circulando y después me las entregan. Y recuerden de la clase de identidad extra que parte ahora a las 10. Nos vemos la próxima semana.